Hola chicos, pues quien les habla ya me conocen, soy la Luz Angélica Chero Flores. Vamos a seguir con nuestro curso de lenguaje y esta clase está dirigida para los alumnos de primero de secundaria. Así es, ¿recuerdan qué clase hicimos la clase pasada? ¿No? Hablamos sobre lo que es comunicación, cómo nos comunicamos, cuándo nos comunicamos, qué elementos intervienen para poder comunicarnos. Así es, en esta oportunidad vamos a hablar de las clases de comunicación, o sea, la forma de cómo nos comunicamos con los demás o cómo recibimos mensajes de otras personas, ¿no? Y vamos a ver si estas clases se relacionan o se excluyen. Veamos. Por el tipo de código, se refiere al sistema de signos que usamos. En este caso usamos el español, ¿verdad? Ahora, por este tipo de código vamos a utilizar la lingüística o verbal y no lingüística o no verbal. ¿Qué se refiere lingüística o verbal? Cuando utilizamos la palabra, ya sea en forma escrita o en forma hablada. Escrita cuando enviamos mensajes de textos, correos electrónicos, cartas, etc. Y de forma hablada cuando estamos hablando por celular, cuando hacemos videollamadas, cuando damos una exposición, una conferencia de prensa, etc. Y cuando utilizamos no lingüística o no verbal. Dice que acá ya no usamos la palabra, al contrario, usamos solamente lo que es gestos, lo que es colores, sonidos, símbolos, señales, etc. Por ejemplo, si pasa la basura, pasa así con una campanada, ¿verdad? Entonces ellos no necesitan hablar o decir saquen su basura, sino nosotros al escuchar la campanada automáticamente ya sabemos que está pasando la basura y que tenemos que sacarla. Así es. Veamos nuestra siguiente clase. Tenemos por relación emisor-receptor. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué momento interactúan ellos dos, tanto el emisor como el receptor? Y ahí tenemos la intrapersonal. ¿A qué se refiere la intrapersonal? Cuando el emisor en su cerebro procesa la información, pero no le dice a nadie, o sea, la procesa para sí mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, los monólogos, ¿no? Los monólogos son intrapersonales, se preguntan y se responden solos. En cambio, la interpersonal, cuando ya intervienen dos grupos de personas, o un grupo, perdón, o dos personas, ¿no? Tanto un emisor como un receptor, alguien que pregunta y alguien que responde. Así es. Ahora, tenemos según el espacio, o sea, según el lugar en que te encuentres. Directa, cuando el emisor y el receptor dice están en un mismo lugar y en un mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita están con la clase de comunicación directa, porque están junto a sus padres y a sus hermanos y conversan todo el día, mirándose y en un mismo lugar. En cambio, indirecta es cuando se encuentra el emisor en un lugar y el receptor en otro, así es, y no está en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Cuando llamamos, por ejemplo, por teléfono a una amiguita que está en su casa, ¿no? En otra casa y tú estás desde tu casa. Sigamos. Según la dirección del mensaje, tenemos ahí unidireccional. Dice cuando solamente nos llegan los mensajes y no podemos dar nuestra opinión, como por ejemplo una exposición, una clase magistral, ¿no? Ahí simplemente el emisor expone y el resto hace silencio. Y bidireccional cuando ya interactúa el emisor con el receptor. ¿Ya? Por ejemplo, una llamada por teléfono, un debate, etc. Y tenemos por el tipo de emisor. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dos formas, de difusión y de medios o masas. De difusión dice cuando el emisor es reconocible perfectamente y siempre dice es una sola persona. Por ejemplo, yo he puesto acá una persona que está vendiendo sus productos, su mercadería, ¿no? Entonces la persona que le compra la mercadería va a reconocer al emisor. También, por ejemplo, los políticos cuando hacen sus mítines, ¿no? Es reconocido el emisor. En cambio, de medios o masas no conocemos al emisor y no es una sola persona, sino es un grupo de personas. Y ahí encontramos, por ejemplo, las propagandas o también los anuncios en los periódicos. Así es, espero hayan comprendido. Ya les voy a mandar sus prácticas. Hasta luego, chicos.